Bienvenidos, bienvenidas a todos a nuestro webinar, Nueva Ley Escolar del 2026, Ley de los 60 minutos de actividad física. Una ley que aquí es nueva, ¿cierto? Recientemente aprobada y vamos a estar conversando de esta nueva ley escolar. Para eso tenemos nuestros invitados excepcionales. Marcelo Bras Vieira es profesor lector de la Universidad de Barcelona, especializado en didáctica de la expresión corporal, doctor en actividad física y educación, centra su investigación en competencias básicas, interculturalidad e inclusión en educación física. Ha participado en proyectos europeos y brasileños sobre integración social, formación docente, destacando el uso de la capoeira como herramienta educativa. Imparte docencia en grados y másteres relacionados con educación física e inclusión. Su trabajo combina investigación aplicada y transferencia para promover diversidad y equidad en el ámbito educativo. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde nos escucháis. También tenemos con nosotros a Marcela Hernández Lechuga, profesora lectora por la Universidad de Barcelona, profesora de educación física especializada en psicomotricidad, máster en intervenciones sociales y educativas por la Universidad de Barcelona y doctora en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación se centran en derechos infantiles, desarrollo infantil integral y programas de formación docente a través de la mejora de competencias garantes de derechos de maestras, maestros y sus familias. Bienvenida, Marcela. Hola, gracias, Margarita. Este webinar está organizado por la Fundación CICET, Psicomotricidad, en colaboración con el Espacio CICET. Y tenemos a nuestros profesores de la Universidad de Barcelona invitados el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a presentar un poco y conocer de qué se trata esta ley y ahí vamos a ir realizando esta conversación muy importante en el día de hoy. También ustedes pueden dejarnos sus preguntas en el chat para que también las podamos ir retomando. Voy a compartir pantalla entonces para contarles un poco de qué se trata esta ley, de la infografía que realizó CICET. La ley 21.778, más actividad física y deporte en los colegios, promoviendo el desarrollo integral y hábitos de vida saludable en estudiantes desde la educación parvularia hasta la educación media en colegios tanto públicos como privados también. ¿Cuál es el corazón de esta ley y qué exige? 60 minutos diarios de movimiento. Dentro de esto es promover juegos, actividad física o deportes a lo largo de la jornada. La actividad física en el sentido amplio, ¿cierto? Juegos, tanto deportes, y también se suma lo que es la actividad cerebral y la activación estratégica, ¿ya? Esto es adicional a la clase de educación física, ¿ya? O los proyectos que ya existen en las escuelas. No vamos a poder cambiar esto, sino que es sumar. Estos minutos no reemplazan ni conmutan con la asignatura formal. ¿Cuáles serían los principios claves de la implementación de esta ley? La inclusión total sin excusas. El colegio tiene que, de alguna forma, hacer estas adecuaciones, ¿cierto? Para que todos los estudiantes puedan participar. Y se debe asegurar esta participación de todos, adaptando actividades si es necesario. Y también espacios, obviamente. Responsabilidad del establecimiento: deben facilitar espacios, recursos y promover vestimenta adecuada sin discriminar. Ahí también tenemos que revisar cómo es el uniforme, porque si pensamos en una actividad diaria, si están realmente preparados los uniformes en este caso para realizar esta actividad. Implementación gradual. Se aplicará en 2 etapas, comenzando por párvulo y educación básica desde primero a cuarto básico, y ya para luego de quinto básico a educación media. Entonces tenemos esto que es un desafío esta ley, ¿no? Entonces,
Ahí Marcelo, nos pueden ustedes comentar. ¿Cómo ven ustedes esta ley acá en Chile? ¿Partes tú, parto yo, Yo partes creo tú? que tienes que partir tú porque ahí va como tarea de casa, ¿no? A ver, es un gran desafío, es una de las cosas que dijo Margarita. Es un gran desafío, bueno, son varios caminos aquí o varias cosas que decir. Si lo quiero ver desde la parte de por qué nace esta ley, es porque como no han resultado otras cosas, se tuvo que hacer ley. Como siguen prohibiendo o siguen negando la importancia del movimiento, la importancia del juego, etcétera, tuvieron que hacerlo ley. Antes hicieron una ley de la inclusión, no es porque seamos inclusivos, es para que podamos ser inclusivos, ahora viene esta ley. Lo mismo con Elige Vivir Sano, bueno, en fin. Pero ¿por qué es un desafío? Precisamente porque ya uno de los problemas que me han estado consultando es que ven esta ley solo como educación física, primera cosa, y el desafío está ahí, que no es educación física, va más allá de la educación física, y el gran desafío es cómo implementar esta ley, ¿ya? Ponerse de acuerdo en los equipos, qué es lo que es juego, qué es lo que es juego activo, qué es lo que es actividad física, qué es lo que significa esto de que porque la ley lo dice en algún momento, que requiere la capacitación de profesoras y profesores, pero también yo creo que el desafío está en que profesores y profesoras se muevan, ¿no? Yo creo que si no se mueven, es muy difícil hablar de movimiento en los colegios o en las escuelas. Entonces yo creo que el gran desafío es ahora ser creativos, para poder ejecutar, para poder bajar esta ley, para poder implementarla. Yo, Con distintas ideas. cogiendo la palabra de desafío, yo la transformaría en este momento como oportunidad, ¿no? Yo pienso la oportunidad que tenemos en manos, porque al final lo que buscamos en la sociedad es que se encuentre dentro de una respuesta en los aspectos científicos. Es decir, cuando los expertos nos indican que hay que mover los niños y los adultos por tema de salud integral, pues hay que intentar buscar que desde una edad muy primerenca, como dice en Cataluña, muy primaria, desde pequeñitos ya entiendan la necesidad de moverse. Y moverse, cuando aquí aparece actividad física, viene dado desde diferentes estamentos internacionales de salud, como moverse como mínimo 30 minutos diarios, actividad física vigorosa o actividad física de alta intensidad en adultos. Y entonces esta ley, leyéndola, que son 3 páginas, que es muy rápida, pero se ve que es muy superficial para que pueda dar oportunidad de que cada lugar tenga la forma, posibles formas de desarrollar un tipo de organización educacional donde al final de un curso o de una formación entera, estas personas que han salido de la escuela, así como puedan buscar un libro para leer porque saben que es importante, sepan también que hay que moverse. Y dicho de esta forma, parece como tan, perdona la expresión, pero estúpido, porque sabemos que todos tenemos que movernos, pero cada vez más estamos enganchados en super tecnologías y no salimos de casa ni para bajar las escaleras para buscar comida. Pedimos por el teléfono, pedimos que nos suban hasta la puerta y al final estamos en una hiperconectividad que genera un exceso de inactividad. Ya no es solo la inactividad, es el exceso de inactividad. Y esta generación que viene es una generación que estará alimentándose de estas tecnologías. Y aquí, si me permites, Marcela, expandirme un poquito más con este tema. Imaginemos que estamos hablando que diferentes expertos ya han estudiado e informado de que debemos movernos, pero hace décadas, hace más de 30 años, se sabe que la alimentación sana, esta alimentación multiindustrial, que se vende como
buena, multiprocesada, que está con la letra A, porque incluso lo ponen, ¿no? Allá que el Nutri-Score, letra A, y es de chocolate y es de azúcar, pero claro, no se explica qué significa este semáforo, pero se lo ponen ahí porque quieren vender y el gobierno no consigue frenar esto, es muy fuerte. Entonces, indica en estas leyes que intentemos que la sociedad pueda reflexionar sobre esto de manera sola. Y entonces nuestro papel dentro de la educación es enseñar a esta gente, enseñar a todas las personas que estén a nuestro alcance de transmitir esta información. Es decir, cuando miremos unos chocolates con la letra A, no pensemos que esto es sano, sino que entendamos cómo funciona esto. Y para el nivel de actividad física, lo mismo. Los expertos ya habían alertado que no deberían dejar los niños utilizar los teléfonos, pero el gobierno dijo, oye, aquí los niños que han nacido tienen que ya saber utilizar los teléfonos de pequeño. Claro. 5 años después, aquí en España, lo que están haciendo es prohibición de los teléfonos porque lo que se ha generado fueron niños y niñas de 3, 4 años adictos a las pantallas. Y entonces ahora frenan, pero los expertos ya habían anunciado que esto pasaría. Y cuando el gobierno redacta una ley como esta, lo que se ve este desafío es una oportunidad de decir, señores, tenemos un documento que nos marcan estas pautas. ¿Dónde está la formación para que yo pueda dar respuesta? Aquí creo que es la parte más importante de este webinar, debatir sobre esto y presentar algunas propuestas, a lo mejor unas ideas que nos digan un camino para intentar solventar. Claro, es una modificación que llevará su tiempo. Ahora el curso que comienza, ¿no? Después la ampliación y poco a poco se va desarrollando y ampliando. Sí, y lo que pasa... Dale, Margarita. Dale. No, mi pregunta va hacia cómo esta ley va a poder impactar no solo desde el área, porque acá habla de actividad física, pero también habla de juegos activos, o sea, como desde el área cognitiva. ¿Cómo puede profundizar, acompañar? Porque va ligado a que los profesores también en las aulas apliquen metodologías activas, o sea, que el cuerpo esté presente también en las aulas. ¿Cómo lo ven Pero ustedes? yo creo que habla más allá de las aulas, ¿eh? Yo creo que la ley, una de las cosas que se puede leer bastante bien, es que esto no es educación física, no solamente es aparte de educación física, se agrega. Entonces, muchas personas han preguntado, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pero se pueden implementar creativamente otras cosas sin que tenga un coste tan alto. Por ejemplo, ayer hablábamos, que está acá, ¿no? Creo que está la Paula por ahí. Hablábamos de por qué no implementar en los estudiantes tienen un horario de comida en los colegios, que todas las personas que trabajan en colegio o escuela comen súper rápido. O sea, a los 15 minutos esto ya está, y tienen 45 minutos o 1 hora. ¿Por qué no por qué no permitimos en los patios que niños y niñas anden en bicicleta, lleven los skates, lleven los scooters? ¿Por qué no permitimos movimiento de verdad que no necesita tanta direccionalidad o comando desde el adulto? Para que pase lo que dice Marcelo, que ellos necesiten moverse, no que nosotros le creemos solamente la necesidad de moverse, sino que ellos la tengan y ellas la tengan. Yo creo que ahí hay un punto de inflexión en esta ley, de no agregar más deporte solamente, que sí está implementado en muchas escuelas, horas de educación física, horas de deporte o talleres extraprogramáticos o áreas artísticas como la danza, etcétera. Pero, ¿por qué no una otra manera de moverse? ¿Por qué no pueden jugar tenis o con palas con paletas de ping-pong, de playa? ¿Por qué no podrían hacer eso? Porque a niños y niñas o a preadolescentes, que esa edad es más complicada, cuando tengamos que implementar, porque ahí no quieren moverse mucho, pero ¿por qué no implementamos programas o espacios y tiempo en que ellos sí puedan moverse? Desde este movimiento libre que le llaman, que a mí, que yo hablo de autónomo más que de libre,
¿Por qué no hacerlo de una manera más creativa? Y sí es una oportunidad, como dice Marcelo, de que los equipos, de alguna manera, sí empiecen a conversar y ver qué podemos hacer con esto, cómo lo resolvemos. Y esta vez no desde el dinero, sino desde lo que está pidiendo la ley, desde la inclusión y la sociabilización. Y eso habla de niños y niñas, pero es que tenemos que hacerlo nosotros también. Entonces, ¿por qué no ser un poco creativos y creativas y llamar a la reunión de equipo, de que veamos creativamente qué hacer? Yo sé que yo esto lo tengo súper claro, no sé si Marcelo, pero contarte que en Chile hay patios escolares que no tienen juegos, porque se encuentran que son peligrosos, porque, en fin, pueden tener la excusa que quieran, porque transpiran mucho, porque no son necesarios. Entonces ahora vamos a tener que tener coherencia entre la ley, el discurso y el hacer. Y eso yo creo que es una oportunidad. Dicen por aquí alguna vez que ¿por qué instalar estas ciclovías en la ciudad si la gente no anda en No bicicleta? andar en Y entonces, bicicleta. claro, no andan en bicicleta porque no es seguro. Instalas la ciclovía y a ver, de esperar Se unos llena. años para ver que la gente comenzará a usar. La ciclovía es anticapitalista porque al final tú llevando la bicicleta no consumes combustible, no generas enfermedad, estás siempre más sano y al final el sistema capitalista de consumo y gastos acaba cayéndose, ¿no? Entonces, cuando se genera una ley como esta, para mí yo veo como una oportunidad que no se puede evaluarla al cabo de un año, sino hay que No. ser longitudinal. Pero lo que comenta a la Marcela es justamente lo que hablamos de las culturas. Claro, cuando imaginemos la cultura prohibitiva que tiene Chile, que tuvo Chile, que todavía tiene muchos recuerdos, genera mucha prohibición y hay que transformarla. Y esta transformación va a costar muchísimo, pero el primer paso se ha dado, que es Sí. decir que dentro de la escuela, dentro de la educación, vamos a intentar hacer con que la gente pueda moverse. Y moverse, simplemente el hecho de moverse, ayudará en la salud integral, que es lo que está buscando también. Pero también no se puede hacer de cualquier manera. No se puede nada más dejar los niños y las niñas, los adolescentes, las adolescentes que comienzan a moverse, sino primero de todo iniciamos una propuesta, organizamos algunas estructuras, espacios donde estos niños se sientan partícipes. Y uno de los artículos dice invitar a los niños, a las niñas, a los adolescentes que participen también en planteamiento. Entonces aquí yo, más que decir establecimientos educacionales, diría comunidades educativas. A partir del momento Exacto. que hablo de comunidad es cuando nos sentamos en una roda y podemos preguntar, ¿qué te interesa? Y me acuerdo, porque como profe de educación física, siempre que bajamos a la escuela dicen, ¿qué deporte vamos a hacer? Pues fútbol, fútbol. Yo, vale, pues vamos a hacer fútbol. ¿Vamos con la regla del fútbol? Sí, perfecto. Bajamos toda la cancha y allá decimos, venga, vamos a revisar uniformes. ¿Ah? Hombre, si no tienes las bambas correctas, estamos adaptando, ¿sí? Sí, pues entonces podemos adaptar otras normas, ¿no? Pues vamos a jugar con 4 porterías, vamos a jugar no sé qué, y ahí transformar esta idea de que no estamos jugando fútbol, estamos jugando con la pelota, y depende de la edad, ¿eh? Muy genérico lo que estoy diciendo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay una paradoja que podemos analizar metafóricamente del queso suizo, ¿no? El queso suizo, sabéis que es aquel queso que tiene agujeros y cuando tenemos más queso, pues menos queso tenemos porque tenemos más agujeros. Y entonces Más grandes. que ahora tenemos una ley que dice 60 minutos a más de la educación física para hacer cualquier cosa que se llamará actividad física y también pone un punto dividido como la activación cognitiva. Y yo digo, explícame cómo puedes mover tu cuerpo si el cognitivo no está. Pero bueno, ahí está. Todavía lo tienen separado, digamos. Vamos a O sea, discutir la separación del cuerpo del cerebro, ¿no? Pero aquí entramos y decimos, estupendo, está aquí, pero ¿qué haremos? Si haremos cosas que no producirá el cambio, pues mejor no hacerla, porque será contraproducente. Entonces, lo que podemos plantear y tantear siempre tiene que venir desde la comunidad. Cuando ven jerarquizado, donde la escuela indica este patio
vamos a poner, me ayuda Marcela, una charranca, ¿cómo sería esto? Que decimos ¿Cuál es la charranca? aquello de salta, salta, punto, punto, salta, salta. Luche. Ah, el luche. Esto. Aquí la interculturalidad. Pues los nombres de los juegos. No es porque dibujamos en el patio que vendrán a jugar, sino hemos explicado, pues aquí puede entrar la educación física, de que dentro de un proyecto de construcción de los espacios, la educación física junto con los Exacto. chicos descubre el interés y pones una cosa diferente. Y este diferente, pues puede gustar a aquella persona que ellos llamarán dentro de un artículo que será la inclusión. Porque, por ejemplo, si vamos a plantear espacio y tenemos un niño, niña, un adolescente que va en silla de ruedas, explícamelo si no tienes formación, cómo lo vas a adaptar para que éste también participe. Porque no es solo Exacto. poner una pelota y dejar jugar, sino que es buscar que se muevan. Y que se muevan significa adaptación a todos, al espacio. Y claro, cuando lleguemos a todos y dice la comunidad y dice el maestro, dice la maestra, imaginemos que esta gente que está en la línea de frente también ya tiene esta cultura desarrollada, pero si no la tiene, hay que desarrollarla. Y es más complicado cambiar el chip para un adulto que para un niño. Entonces es un desafío por este lado, pero también esta oportunidad de decir, ¿cómo lo vamos a realizar? Yo solo tengo una única palabra para esto: interés por parte de la gente que participará. Y el interés viene ligado a la formación. Uno O no sea, puede queriendo que alguien le dé una receta porque en su comunidad no funcionará. Hay que adaptarla. exacto. Esta adaptación es donde vendría la formación. Entonces, podrían ya hacerse dos cosas para implementar esta ley en las escuelas. Una es los consejos de niños y de niñas y adolescentes con todos los profesores y profesoras, que se les explique lo que significa esta ley, que se les explique todo lo que necesitan saber y decidir, tal vez entre todos, ideas y planificar desde ahí qué podemos hacer en conjunto. Ahí ya hay una idea que habla Marcelo. El otro, pequeños planes pilotos, tal vez, proyectos pilotos que nos vayan dando una guía de cómo va resultando, porque es importante una cosa que dice Marcelo, que si yo dibujo en el patio del colegio el luche u otro juego y no los utilizan siempre, también entender que esto no es un fracaso, ¿vale? O sea, es que a niños y niñas hay que tenerles muchas posibilidades o material que no es tan no necesariamente sofisticado para que puedan moverse. Pero hay que hacer distintos planes pilotos que podrían salir de estos consejos de niños y niños. Eso ya es una alternativa. Sí, hablando del espacio de recreo, de almuerzo que comentabas, Marcela, una duda que también puede tener las personas que nos están escuchando. A veces hay espacios que son, por ejemplo, del CRA, del Centro de Recursos de Aprendizaje, donde los niños van a leer o hay una biblioteca en esos momentos de recreo. ¿Cómo esto puede jugar, conversar, jugar en contra, a favor, estos espacios más de calma o de espacios de cuidado, que los mismos estudiantes lo sienten así porque no les gusta estar en un recreo donde todo está en movimiento? ¿Cómo se podría conversar esos espacios? Bueno, yo creo que ahí tienen que tener espacios separados, ¿no? Porque claramente no puedes tener a personas leyendo donde se están moviendo, que el movimiento genera risa, gritos, bueno, en fin, genera ruido. Yo creo que primero hay que empezar a hablar el tema espacio. Yo creo que cuesta mucho el tema espacio, que a veces no está, pero a nosotros nos ha pasado mucho, ¿no, Margarita? Y aquí a muchas personas que han estado acá, que vamos armando la sala de psicomotricidad y la vamos desarmando, vamos llevando la sala de psico a la sala tal o al casino donde comen, al comedor, etc. Yo creo que hay que ir preparando los espacios, ¿ya? Y hay que conversarlos también, como dice Marcelo, con niños y niñas.
Hay unos estudios, unos artículos publicados sobre el patio, el uso del patio, y entonces lo ponen cámaras y asignan pues niños, niñas, y van mirando a dónde se mueven. Y entonces esto se hace un mapeo del espacio, el espacio de la escuela donde los niños juegan o no juegan. Y a partir de aquí se plantea modificaciones y a ver los resultados. Y aquel espacio que a veces la gente no utiliza es porque falta un pequeño implemento o un elemento que llame la atención de estos niños y estas niñas para que puedan ir a jugar. Y mira que estamos hablando siempre de niños y niñas, pero hay que hacer matiz por las edades. Y justo hay patios donde puedes preparar espacios con elementos del uso corporal, digamos, del juego específico de esta edad, y otros que necesitan más espacio para mover. Estamos hablando de momentos donde las habilidades motrices básicas no están todas desarrolladas, están en proceso, y otras de una edad donde ya tienen desarrollado estas habilidades motrices básicas y quieren unas habilidades específicas. Y ahora me recuerdo un proyecto que hicieron en Brasil, en una escuela, y fueron publicados en revistas por el resultado que era que cuando acababa el recreo, el patio quedaba un desastre. Pues todos tiraban toda la papelera, toda la suciedad, todo lo que eran los restos de cosas, toda tierra, y entonces después tenían que limpiar, era mucho trabajo. Y el planteamiento de mejora en este proyecto vino desde la educación física, tan simple como adaptar las papeleras, como al revés de estar así, estaba al suelo con dibujo de una portería de fútbol. Entonces los niños con las cajitas de sumo, Tetrabricks pequeñita, hacían de fútbol y hacían gol. Y entonces ya no era el echar fuera, sino que era buscar a uno que estaba fuera para hacer un gol, y los otros era una canasta de básquet. Y cosas tan simples como esta que activaba el sentido natural del niño de jugar. Y este sentido natural de jugar, claro, aquí podemos analizar de si era un juego simbólico, diferentes tipologías, y lo que estaba generando era los niños moviéndose, y al final, en concreción, era conseguir un patio más limpio al final del recreo. Pero en este sentido de moverse también estaba. Es decir, hay propuestas que funcionarán en un entorno y hay propuestas que no funcionarán en este mismo entorno. Una escuela que tiene escaleras, por ejemplo, y los niños y las niñas suben a las escaleras, ya computas un poco de actividad física porque están subiendo y bajando las escaleras diariamente. ¿Cómo puedes hacer para ampliar? Pues no hagas las clases todas dentro del claustro, sino que bajes y vas hasta la calle, hasta el patio, y impartes el contenido allá, que las clases de matemáticas no lo cuentes con cubitos, sino que bajes a contar piedritas, y esto subida y bajada ya contarías también actividad. Esto para ampliar, porque claro, el volumen de actividad física generará cambios en la estructura corporal que pedirá que este niño y esta niña quieran moverse más. Y es lo que genera, cuanto más ejercicio, más quiere hacer. Entonces, para aquellos niños que siempre se están moviendo y dicen, no, yo gasto su energía porque así llegan en casa cansados, pues todo al contrario. Cuanto más lo das, más aguanta y más quiere. Y entonces lo que se quiere con esta ley, que los niños al final y las niñas quieran moverse, que es el que llamamos la necesidad, al nivel de salud, ¿no? Integral, y una vida sana a través del movimiento. Pues no es simple, pero no es complicado. ¿Me explico? Estoy como un gallego. Es trabajoso. No es simple, pero será costoso, pero no es complicado porque tenemos muchísimas propuestas de éxitos por el mundo, pero hay que adaptar a la realidad local. Y cuando digo realidad local, yo desde una perspectiva, claro, soy un brasilero que al final es del sur de Brasil, vengo a España, otra cultura, otra forma de organizar, adaptación. Chile, larguísimo, que es seguramente que depende de la temperatura, pues uno jugará más a la calle y otro más en la parte interna. Pues hay que adaptar, y esta adaptación hay que tomar en consideración diferentes puntos, y estos puntos son ustedes mismos que estarán como la línea de frente de esta modificación que deben revisar. Y cuando digo consulta,
a los estudiantes, hay un modelo que se utiliza aquí en Cataluña, que son las asambleas infantiles. A cada grupo clase de primero, cuando diga infantil, de parvulario, y cuando diga primaria es la básica, ¿no? Creo, ¿sí? Pues a primero de básica, con 6 años, hay un representante de este grupo elegido por sus compañeros que bajan a la asamblea a elevar sus aportaciones y a hablar con la coordinación de la escuela, con el equipo de director, con los maestros, participando de lo que quieren. Después vuelven y consultan, y estas asambleas son importantísimas desde la perspectiva pedagógica, democrática, y también de decir sus deseos, sus intereses. Y aquí se busca más una línea más horizontal de formación. Obviamente que los maestros tienen este conocimiento adquirido, pero la forma de transmitir de esta depende de esta jerarquización, sino que genera como aquel apoyo de decir, ¿qué queremos? Y te explico, y tú me pides, y yo te ayudo a encontrar la respuesta. Bueno, porque además los niños y niñas tienen el derecho fundamental de decidir, de participar en la decisión que le involucra directamente a ellos. O sea, ellos, lo que dice Marcelo, es un derecho infantil, ¿vale? O sea, ellos tienen que participar de algo que les va ¿cómo digo esto? Tomar decisiones. Eso, que les va a involucrar directamente, o sea, es para ellos. Entonces los derechos humanos infantiles dicen que ellos tienen que participar en esta toma de decisiones que a ellos les involucra. O sea, eso lo rompe un poco tal vez esta propuesta de decir, bueno, hay que hacer consejos de niños y de niñas para que ellos participen en esto. O sea, acá también ha pasado que han participado en la reformulación de plazas o parques porque les involucra a ellos. Ellos son los que, y ellas son las que van a jugar. Entonces hay que preguntarles qué necesitan también, desde su perspectiva. Y ahora, lo otro que decía Marcelo, que también es parte, podría ser parte de estudiarlo en equipo, etcétera. A ver, primero Marcelo está hablando de educación física, que se van a tener que involucrar en esto. Segundo, por estos consejos de niños que está proponiendo Marcelo, van a tener que participar profesoras, maestras y maestros, tanto educadoras de párvulos como profesoras y profesores de básica y de enseñanza media. Y yo creo que también es importante decir que la directiva también tiene que entender qué tenemos que hacer para cumplir esta ley en beneficio de la salud integral como lo plantea. Y lo otro de los espacios, es súper interesante cómo los niños y niñas saben resolver el tema espacio, Margarita. O sea, si tú te vas a un parque, pueden haber niños y niñas jugando y también pueden haber personas leyendo. Yo no sé por qué está estigmatizada la lectura de que necesita silencio solamente para leer. No, más que nada yo lo decía por la situación de la actividad física. O sea, como si nosotros tomamos esa hora en esos espacios, hay niños que no van a querer participar del movimiento y ellos ya no estarían cumpliendo con esta ley. Si no hay otro espacio, otro momento para que ellos puedan hacer la actividad. Va a ser un desafío que resolver. Pero tampoco se tiene que tomar como se dice el dicho, ¿no? Ser más purista que el Papa, que decir que aquí hay que marcar en reloj 60 minutos. Es decir, si un día un niño no se encuentra bien, así como nosotros nos levantamos con nuestro cuerpo no nos da para responder físicamente y quiero estar tranquilo, no pasa nada. Si el histórico que la Marcela y la Margarita son dos que siempre están participando en todas las actividades, que no paran moverse en aquel día, quieren leerse alguna cosa, pues también, o se quieren descansar, pues también, pues, si está mucho frío, pues también no pasa nada. El tema es aquella gente que realmente no hace nada y llamar la atención a los directivos de diferentes escuelas, que puede ser escuelas privadas de alto estándar, por ejemplo, que dice, uy, como rompa un brazo, ya verás la imputación que te va a caer. Y esto me acuerdo el momento que estaba por Estados Unidos
en la rueda de capoeira, donde nosotros ahí en Brasil jugamos y lo que pase pasa. Y antes de comenzar un evento, vino el maestro responsable y decía, un brazo roto son $5.000. Con esto digo todo, vamos a jugar, señores, señores. Es decir, ya te da el aviso, no hagamos tonterías porque... Y entonces a veces cuando iban a instituciones privadas de alto estándar, que digo yo de estos de Brasil, que dicen, son los padres que mandan, y no puede ser así. Hay que ser un equipo directivo que explique y que explique lo que puede pasar. David Bueno, no sé si lo conocéis, es bastante influenciador aquí, como no es la expresión influenciador porque ahora está No, transversada. Es una persona que transmite muchísimo el tema de la referente. neuroeducación. Es referente en una área académica específica, pero ahora transmite toda esta información vinculada a la neuroeducación. Y es un referente, vale, perfecto. Y él lo que transmite, y diciendo de una charla que estuvo con otro investigador, creo que australiano, que decía, ojalá tuviéramos más traumas y menos terapias. Es decir, que los niños pudieran volver, niños, niñas, siempre ampliando sin esta perspectiva de género, para que estoy hablando en los dos géneros, que puedan subir en árboles, caer de este árbol, romper los brazos, que tengan lesiones, que no estén todavía y muchísimas horas en la pantalla. Y entonces esto es una máxima, que los niños puedan salir a jugar. Yo, por ejemplo, vivo en una ciudad muy pequeñita, que no es tan pequeñita por nivel Brasil, pero por nivel España se considera que es pequeña, pero son un poco más de 100.000 habitantes. Y vamos caminando hacia la escuela, son 20 minutos caminando. Tengo una niña de 10 y un niño de 5. Y cada día vamos caminando, que son casi 2 kilómetros, y volvemos casi 2 kilómetros. Pues por aquí ya cumplía Ahí con hay los tiempo. estándares. Pero a la escuela tiene su momento de la comida y ahí se quedan jugando bastante. Y cuando acabo la clase, cuando acaban las clases, que les voy a buscar, no puedo volver a casa porque hay un parque en medio del camino hacia casa. Y aquí nos quedamos otra hora jugando. Y la capacidad y la cantidad de niños que se mueven en este espacio y que si se rompen no pasa nada, nada más es que vas al hospital que está al lado y al día siguiente todos preocupados, ¿qué te ha pasado? Y ya comienzan a asignar, ¿no? A firmar el brazo, el yeso o lo que sea. Y no pasa nada, pero hay que explicárselo que sí, que esto es lo que pasa si se mueve. Y es importante que pase estas cosas para que entienda también los límites que hay del cuerpo. Y esto, dependiendo de la cultura, la educación física ha perdido. Y por eso se realiza más actividades individuales y no grupales para evitar el shock y evitar una posible lesión. Y entonces hay que primero de todo trabajar la educación, informar a las familias, informar a la comunidad de que esto pasará. No es que pueda pasar, pasará. Ahora, si te tocará la lotería, que es tu hijo, ya no lo sabemos. Sí, hay que trabajar, se estaba pensando y anotar también como idea el cómo trabajar esta ley con la familia. Y ahí hay un punto que trabajar y investigar, porque claro, si la familia tampoco se mueve, que lo hemos hablado muchas veces, porque son largas las jornadas laborales, porque muchas personas gastan mucho tiempo en traslados a la casa, al trabajo, etcétera. Caminar, claro, caminas 2 kilómetros, pero no todos tal vez pueden hacerlo en muchas partes de Chile. Pero ¿cómo resolver esto también con la familia? Yo creo que también hacer un plan piloto. Nosotros hemos trabajado esto de la psicomotricidad en familia, jugar en familia, sobre todo con los más pequeños y pequeñas, para incorporar el movimiento, que es importante. Es decir, que no es un movimiento motor, sino que está hablando de un bienestar integral. O sea, es un movimiento vincular, de hábitos, multidimensional. O sea, lo que tú decías al comienzo, yo nunca me he movido sin pensar, sin anticipar, sin programar. Mientras más adulto uno se hace, más rápido se vuelve en esto. Pero esto tiene que partir desde pequeño, no puede aprender a calcular el movimiento una persona en la adolescencia, ¿vale? O sea, viene de muy pequeño. Entonces también, ¿cómo involucramos a la familia?
Esto hay un montón de festivales que la escuela puede proporcionar, encuentros familiares, donde en estos festivales, por ejemplo, si uno apuesta por realizar extras escolares durante el mediodía, en este momento de la comida, como se ocurre por aquí también, o por la tarde, porque las escuelas que yo he trabajado también en escuelas privadas en Brasil donde los alumnos yo los tenía por el mediodía y después por la tarde, porque los padres llevaban tan pronto y los recogían más tarde de lo que tocaba. ¿Por qué? Porque estaban trabajando, porque el tránsito no dejaba llegar en su momento. Entonces yo tenía que en las clases de capoeira que impartía, pues alumnos que venían 2 veces al día, pero después el día siguiente tenía judo, el otro día tenían tal cosa. Y al final, lo que se puede organizar dentro de esta perspectiva es que la escuela también realice dentro de unos fines de semana familiares, encuentros donde aquella modalidad deportiva que practica el niño, el profe también viene y realizará acciones junto con la familia. Si es la danza, pues ayudar a diferentes tipos de danza. Si es la gimnasia, si es la educación física, es la capoeira, si es la psicomotricidad, si es la cometa, un día de jugar a la cometa, es decir, que vengan a... O andar en bicicleta. Efectivamente. O equipos de running, por ejemplo, y que no tiene que estar vinculado con la educación física, pero por desgracia o por gloria, somos los de la educación física que tenemos la formación y tenemos más ideas para transmitir y poder mover la gente en este sentido que pide la ley. A no ser que una tutora, una maestra que también esté ya vinculada en este mundo de la actividad física y deportiva, también podrá aportar y deberá aportar. Sí, pero claro, acá habla que la formación se debe hacer en todos los profesionales, tanto asistentes profesionales o también asistentes de aula y los profesores. O sea, ahí los profesores de educación física u otros profesionales como psicomotricistas, como profesores de danza, de deporte, de judo, de karate, que acá se practica también, pueden acompañar en esta formación de la comunidad educativa, de la familia. En este caso podrían liderar, yo diría, Margarita, podrían liderar, sí. Porque al final si uno licenciado en educación física tiene la formación suficiente para como mínimo dar la alerta y decir la importancia que es moverse y que en las pautas, algunas pautas, cómo se puede trabajar en proyectos interdisciplinares, por ejemplo, pues esta comunidad ya estaría como mínimo con una formación previa que aquí en la ley marca que necesitaría. Otra cosa es que este profesional también se siga formando para poder tener respuesta a casuísticas como qué hago cuando tengo un grupo dentro de la escuela, tengo un infante con autismo, que aquí pone marcado autismo, pero aquí podemos decir cualquier trastorno neurodivergente, no solamente autismo. Igualmente, necesidades educativas especiales. En Cataluña está muy marcado que incluye la necesidad educativa especial. Y aquí se separa discapacidad y necesidad educativa especial y que no se sabe dónde está. A lo mejor es desconocimiento cultural, ¿eh? Y en eso, lo otro es que esta ley propone la colaboración con otras leyes. O sea, por ejemplo, los PIE, convivencia, elige vivir sano. O sea, hay distintos proyectos en los colegios que van a tener que trabajar juntos. Yo creo que esa es la propuesta también. Y organizarnos entre todos cómo poder hacerlo. ¿Ya? Yo creo que por ahí va. Y ahí me parece que educación física puede ser un muy buen líder como profesión. Y también hablar del tema de educación de párvulo, hablar con las educadoras de párvulo, capacitarles en el movimiento, porque no hay que olvidar que si es por ley, la ley de educación de párvulos en Chile hizo transversal 2 núcleos, el núcleo corporalidad y movimiento y el núcleo personal social, que es lo que es obligatorio. Los aprendizajes tienen que basarse en estos 2, entonces en rigor, niños y niñas de 0 a 6 deberían estar moviéndose 60 minutos. Entonces, esa reflexión hay que hacerla en la escuela si realmente está pasando así.
Hay escuelas que tienen instaurada educación física de 0 a 6 o psicomotricidad de 0 a 6. Tenemos que ver qué tiempo nos falta, cómo implementamos esto, tal vez con recreos un poco más largos, porque también hay que decir que han aumentado las horas de matemática, de lenguaje, etcétera, porque no se ha entendido que en este sentido el movimiento es el que te habilita más cognitivamente. Porque los otros son aprendizajes, pero quien te habilita el aprendizaje es el movimiento. Entonces también hay que hablar de 0 a 3, que está muy abandonado el movimiento profesionalmente, y de 3 a 6, ¿qué es lo que está pasando? Y eso en las escuelas también se podría hacer. Claro. Me parece. Principalmente es el trabajo colaborativo, que también son indicaciones desde el ministerio. Incluso en la evaluación docente hay un apartado nuevo hace un tiempo, que es el trabajo colaborativo, en donde ese espacio también puede ser un espacio de reflexión, de conversación, de aprender en conjunto e integrar no solamente el área del lenguaje, la matemática, sino también esta área de la actividad física, del movimiento, de la corporalidad, y cómo podemos entre todos finalmente, no solamente en espacios específicos de educación física, de psicomotricidad, o talleres específicos deportivos, sino también cómo el movimiento, la corporalidad llega al aula con estas metodologías activas, y también cómo organizamos los espacios en la escuela para permitir este cambio de cultura, de toda esta cultura más de actividad física y vida saludable. Sí, que también tiene esa gracia la ley, ¿no? Que no es deportivista, por fin. Es de movimiento, inclusión y bienestar integral de la persona. Y después viene lo otro, ¿ya? Hay un bienestar emocional, un bienestar biológico, un bienestar vincular, en fin, pero no solo deportivista. Entonces, es que acá hay un punto importante que genera confusión, que dice que convivencia educativa, que sería este grupo de psicólogas o psicólogos, asistentes sociales, que trabajan en estas duplas, muchas veces psicosociales, tienen que hacerse cargo también, además de todo lo que es la convivencia, hacerse cargo de este momento de la actividad física. Eso, por lo que conversamos, no correspondería, como finalmente designarle esa tarea a ellos, como equipo. Porque eso pero también deberían colaborar en la organización y saber del programa y todo, yo creo. Yo creo que no pueden cerrar aquí, porque igual la carga docente que tiene uno puede decir, yo no puedo con esto en este momento, y se asigna a otro. Y también cuando uno puede plantear un espacio donde la persona no requiere estar en este momento efectivamente, ¿no? Físicamente, que puede preparar el espacio y salir. No hay problema, porque tú llevas niños a los parques y ahí jugarán, y a la escuela tiene que ser esto. Cuando lo transmites desde la perspectiva del respeto, de la asamblea, de que se pacta, los mismos niños pueden ser responsables de que las acciones que se realizan en este espacio sea adecuada a que todos puedan participar. Y a partir de aquí, la necesidad de la presencia del adulto ya es un otro nivel, ya es un siguiente paso, ya no es requerida en aquel momento. Entonces, es un poco de planteemos ideas, pero al momento de bajar y a ver cómo se resulta, no será ni un psicólogo, ni la tutora, un profe, un maestro, sino que es lo que salga dentro de esta comunidad. Exacto. No, y la ley deja muy abierta para que esto pueda ocurrir, para que se pueda pasar. No es lo mismo una escuela pública en una determinada región que en una otra. Y aquí cada uno tiene que desarrollar sus planteamientos. Dentro de lo que podemos indicar de cosas que pueden pasar positivas, es que el volumen de actividad física generada dentro de una escuela, cuando no es estratificada, es decir, ahora sale el grupo parvulario 2, ahora sale el grupo parvulario 3, cuando hay una integración de la escuela, los niños y niñas, los estudiantes de esta escuela se conocen entre todos y juegan entre todos. Y aquí hay este respeto. ¿Por qué? Porque se conocen. No tienes que gustarle.
no tiene una relación de amistad fuera, pero dentro de la escuela hay una relación de respeto porque se conocen y uno puede ayudar al otro. Y aquí es donde encontraremos en el artículo 8 la respuesta de la equidad, de pensar que un niño que está en un momento determinado necesitando silencio, pues los otros van a ayudar o a llevarlo en aquel momento que necesita estar tranquilo o pedir a los demás que no molesten. Y esto viene desde la educación, desde el proyecto de centro, del proyecto de la escuela. Y aquí será como el equipo directivo que tendrá de remangarse y ponerse a organizarse con los demás miembros de la comunidad educativa. Ahora bien, si el equipo directivo no asume este papel, alguien tiene que hacer. Y si pide ayuda, pues los profes de turno y los de educación física, yo creo que como nuestra área, ¿no? Serán los que pueden decir, vale, yo te puedo ayudar. Vamos a comenzar un proyecto pequeño, simple, y después vamos implementando y ampliándolo. Porque De aquí, hecho, perdona Marcela, porque aquí no, hay un punto muy importante que dice que esta comunidad o el ministerio tendrá de ayudar y dar, como lo marca, que hay que pondrán a disposición de la comunidad educativa todos los espacios pertinentes, como también instalaciones, aparatos, recursos, y entonces hacer efectiva esta frase, este artículo 5, es decir, señores del ministerio, nosotros necesitamos material. Aquí tengo la lista del material, por favor, indicarme cómo puedo obtener recursos para comprar este material para implementar la ley. Pues aquí juegos, implementos, materiales, que los niños puedan ir al patio y jugar. Neumáticos, materiales, juegos de determinadas edades y no solamente pilotas. Y a partir de aquí es la comunidad que tiene que pensar lo que quiere. Lo que decías es súper interesante porque cuando un proyecto tiene la característica de la pertenencia, o sea, a mí esto me pertenece, se crea la responsabilidad y la corresponsabilidad. Y esa es una de las funciones cognitivas que plantean muchos teóricos como Feuerstein, Luria, etcétera, que te habilitan al aprendizaje. Entonces, el movimiento no es que el movimiento te enseñe a leer o te enseñe a sumar y restar. El movimiento te enseña, te desarrolla las bases del pensamiento. Y eso tenemos que trabajarlo muchísimo y por eso tenemos que pensar esta ley en conjunto en las escuelas, también para que nos pertenezca a nosotros y podamos organizarla. Pero quienes la van a ejecutar y la van a ejercer son niños y niñas y adolescentes. Entonces, ahí hay que estar súper claro, porque nosotros podemos tener ideas acá, pero también pueden salir muy buenas ideas de parte de niños y niñas. Hay actividades muy atractivas para ellos y ellas, y que nacen de ello. Bueno, yo siempre voy a apelar a que tiene que haber psicomotricidad y educación física, pero es que ahora la psicomotricidad o la educación física no son parte de estos 60 minutos. Comparten, pero no son parte. Tiene que agregar. Y pueden generar el deseo de. Y Exacto. Entonces lo que es importante de la educación física, si sacamos un poquito la mirada de la ley y vamos a revisar nuestro quehacer profesional, es decir, si estamos hablando de educación básica, lo que nosotros podemos desarrollar de actividades dentro de donde actividades guiadas o enseñar algún tipo de modalidad deportiva, si estamos hablando de más edades, es hablar del abanico de deportes existente para que no se queden solamente con las 4 modalidades más divulgadas, ¿no? Como siempre, fútbol, balonmano, voleibol y básquetbol, ¿no? Las 4. Exacto. Pero sino decir que hay otras formas de moverse el cuerpo, expresión la corporal. Capoeira, o sea, las artes marciales buscar también. Dentro de la comunidad gente que venga a enseñar. Por ejemplo, aquí cuando queremos hacer un tema de sensibilización, porque sabemos que hay algún niño que está dentro de la escuela, que viene en silla de ruedas,
es que traemos deportistas paralímpicos. Pues si tiene alguna modalidad, si conocen a alguien, una persona con discapacidad visual que juega o que participa en algún deporte, pues que venga a enseñar cómo se lo hacen estos tipos de acciones corporales. Y a partir de aquí abre muchísimas ideas para que esta comunidad pueda desarrollar otras actividades. Todo se una trata manera más de... comunitaria. Todo se trata de ampliar las posibilidades, porque el movimiento en sí está, pues como nosotros con Marcela que estamos en la educación parvularia aquí, en la formación del futuro maestro de educación parvularia, lo que llamamos la atención es esto, de decir, los niños de 0, 1, 2 tienen la información inicial desde su cuerpo. Primero Exacto. viene el movimiento corporal, después viene el conocimiento y llega un determinado momento que cambiamos. Y claro, yo no sé la escuela que ustedes tienen en memoria. Yo tengo la mía que he vivido y tengo la que vivo ahora de mis hijos y de este país que estoy y que transmito en la formación con mis alumnos. Y aquí no hay la típica silla y mesa. Es una otra forma de hacer el proceso de aprendizaje. Y aquí ustedes tienen que hacer la reflexión a partir de lo que tenéis y ir a buscar otras propuestas para intentar crear cosas nuevas adaptadas al local. Queremos comenzar con algunas preguntas. Si alguien que nos está escuchando tiene alguna pregunta, algo que quiera aclarar o también generar una idea. Por ejemplo, dentro de las ideas que yo tenía, es, no todos los colegios tienen psicomotricidad en la educación parvularia. Entonces, a veces un psicomotricista, un profesional formado acá, podría pensar que es una buena idea usar estos 60 minutos. Ahora, por lo que hablamos, podría ser también una idea, porque no todos los colegios lo tienen, pero se puede ampliar a muchas más disciplinas, deportes, etcétera. O sea, no es que no se pueda también, porque no es la misma realidad acá en Chile que allá en Barcelona, que hay mucha más psicomotricidad en la educación infantil. Tampoco hay educación física en educación infantil allá, en muchas. Tampoco, escuelas. exactamente. Eso lo hemos Brasil, detectado. en Brasil la psicomotricidad está dentro de la educación física. Primero se hace la educación física, que el profesor sí ha buscado formación de psicomotricidad y entonces incorpora la psicomotricidad. Pero aquí lo que estamos hablando es que es, por ejemplo, una asignatura, un momento de la clase, un momento de la rutina académica, digamos, la rutina escolar, y es un otro momento lo que se está buscando con esta ley. Entonces, este otro momento puede ser utilizar el espacio asignado para la realización de la psicomotricidad o utilizar cualquier otro espacio que los niños puedan moverse y desarrollarse integralmente. Y este espacio puede ser el recreo, puede ser la playa, puede ser la montaña, puede ser el parque de al lado, puede ser una salida a un museo, porque aquí ya caminarán en este día por los 60 minutos y así ya vas rellenando estos cupos para decir, vale, pues una vez al mes hay una salida cultural y esta salida cultural se hace caminando, se hace con autobús y después camina. Hay que inventar cosas para que pueda ampliar esta, forzar, digamos, estos 60 minutos diarios, pero las ideas aquí lo que no podemos es matar la creatividad. Siempre pensar lo que se puede hacer, pero fuera de este pensamiento de que si es la psico, hay un objetivo diferente. Sí. Y entonces no podemos incorporarla aquí dentro porque hay un objetivo pedagógico. Claro. Exacto. Exactamente. Karen García nos tiene una consulta. Hola, Karen. No te escuchamos. No te escuchamos, Karen. Activa tu micrófono. Gracias. Ahí. A ver. No. Houston. No, no te escuchamos. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ahí sí. Super. Era el micrófono que estaba mal configurado. Qué gusto saludarlo a todos. Hola Margarita, hola Marce, hola, ¿cómo están? Hola. Sí,
¿existe alguna forma de proteger un poquito este espacio para que no vuelva a pasar? Porque se supone que, por ejemplo, con la jornada extendida, que los niños iban a tener mayores actividades físicas. Y eso en la realidad, ¿sabes? Que no pasa. Acá en Chile se les metió más materia y siguen con más materia. Y, ¿existe alguna forma de proteger este espacio para que efectivamente se realice actividad física como tal? Y no los tengan aprovechando de decir así como, por ejemplo, yo escuchaba a Margarita que decía, hay quienes quieren leer o hay quienes quieren estar más quietos, que efectivamente es así, hay quienes quieren moverse poco o quieren moverse un poquito menos, pero que no vaya a ser eso utilizado así como, todos los niños no quieren moverse porque se van a ir a estudiar, van a ir a repasar matemáticas. O porque hay matemáticas, claro. Sí. O castigar, hoy no vas Sí. a la hora de movimiento porque, etcétera. Efectivamente, ¿cómo poder protegerlo? Marcelo, no sé si... Y es que aquí es Pregunta una difícil. lucha, no, es una lucha política. Yo creo que Exacto. aquí entra la lucha política de decir, no sé, y aquí no quiero faltar con respeto a nadie, pero cada uno tiene una posición política, ¿no? Y incluso se dice cuando yo no tengo una posición política, pues ya sabemos que tienes, ¿no? Y al final aquí la ley, yo creo que para dar una posible respuesta a esta gente que quiere huir de la actividad física, lo incorpora una frase en el artículo 3 donde dice establecimiento educacional, deportes o juegos, incluidas herramientas pedagógicas de actividad cognitiva y socioemocional. Y esto da margen para interpretación de decir, venga, vamos a poner matemáticas, vamos a poner ajedrez, que puede estar incluida dentro de los deportes, pero Movimiento mental. el movimiento corporal, claro, aquí sí que van a decir que el mental y el cuerpo sí que están conectados, pero cuando el otro no. Y entonces yo creo que es una posibilidad de que obviamente pasará en algún lugar pasará, que de los 5 días, 1 o 2 lo pondrán de refuerzo, pero la lucha es política de la comunidad. Aquí hay gente que dirá, yo no lucharé porque necesito este trabajo, y otro que dirá, no, yo lucho porque yo creo que es importante. O intentar dar la vuelta y decir, vale, pues lo vamos a hacer a matemáticas corporalmente y vamos a jugar ajedrez, si toca, en aquel ajedrez, mega ajedrez, que tienes todo un tablero donde tienes que levantar y pedir y que se compre este material. No sé si me cacháis. El Salió muy ajedrez chileno gigante. español. Ya. ¿Me cacháis? Es como coger las pesas gigantes, pues esto se puede hacer. Ahora, ¿cómo vamos a blindar? No hay una respuesta. Yo no las tengo, pero Marce, ¿qué No, dices? desde la política, ahí ustedes saben, mucha gente que me conoce, el movimiento, la expresión y la actividad física son derechos infantiles. Por lo tanto, hasta los 18 años nosotros debemos garantizar ese movimiento, actividad física y expresión, y niños y niñas y adolescentes deben ejercerla. Por lo tanto, el no resguardarla, Karen, de plano es una vulnerabilidad de derechos, ¿ya? En esta ley a mí me llama la atención que no se nombraron tanto los derechos infantiles, los dan por supuesto, pero no nos podemos olvidar que es una postura política, como dice Marcelo. A ver, ¿qué es lo importante acá? Es entender que el movimiento, el juego y la actividad física son derechos infantiles fundamentales. O sea, no podemos evitar esta ley, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que ahí está un poco el blindaje. Y es cierto que hay fracasos que preceden muchas cosas, por eso llegó esta ley. Hay mea culpas aquí que hacer de parte de las universidades, de diferentes carreras, etcétera. Pero me parece que lo mejor que tiene esta ley es que habla de la integralidad, del bienestar emocional, del bienestar mental, etc. Cambia un poquitito el lenguaje y eso está bien. Costó años. Esta ley viene de muy atrás. Pero también viene a partir de un diagnóstico de la sociedad. Es decir, la sociedad pide esto ahora porque se nota que los niños que acaban de nacer y a cabo de 5 años de vida
ya están necesitando terapias y ¿a dónde vamos? Si los niños con... Y cada vez baja la edad de terapia. Claro, O sea, es ¿por qué? Porque estamos enfermos como sociedad, tenemos que repensar y decir, vale, y entonces a partir de la actividad física puede ser como mínimo una respuesta, digamos, una medicina, un medicamento que nos podrá ayudar y a ver cómo lo tomamos, bueno, si nos pero podrá... Marcelo, el medicamento que más se toma en general es para que no se muevan tanto, es para la hiperactividad. Sí, pero lo que ¿vale? cuando digo el medicamento es por esto, porque muchos de estos que toman para hiperactividad no son hiperactivos, sino que necesitan moverse por la forma natural de que somos movidos Exacto. cuando nacemos. Pero si no nos dan este espacio, obviamente, ¿cómo nos vamos a concentrarnos, no? Yo creo que una de las respuestas es esa, que esto es algo político. Acá todas y todas seguramente trabajan en educación, que es un derecho fundamental, por lo tanto, ya hay una postura política, hay derechos que garantizar, que es una postura política, y porque son derechos fundamentales, el movimiento, la actividad física, el juego, etcétera, que hay que blindarlos por ahí, yo creo, Karen. Gracias, Marcela. Karen, Muchas gracias. Sí, quedó bien con la respuesta. Sí, gracias. Un trabajo por hacer, nos queda mucho trabajo por hacer. Sofía Otarola tenía una pregunta, no sé si puede activar su micrófono, Sofía. Creo que no. Bajo la mano parece. No lo sé. Exactamente, creo que sí. Me sale con la mano levantada, ¿eh? Sofía y Sí. Josecita. A Josecita Contreras también. Josecita, ¿sí? Hola, muy buenas tardes. Un gusto saludarles a todos desde la localidad de Los Niches, aquí en Curicó, Chile. Para los que no están conectados desde el extranjero, Marcelo, gracias por todas tus apreciaciones, igual que a la señora Marcela. Pero yo quiero ser abogado del diablo y me van a disculpar. Yo trabajo en una escuela rural y nosotros dependemos al máximo de la ley SEP y de los aportes que nos puede hacer. Todavía estamos con un sistema municipal de educación, el cual lamentablemente no nos da para cubrir ni siquiera los gastos básicos con la matrícula. Ya lo que tiene en estos momentos nuestro municipio en la mira de cerrar las escuelas. ¿Ya? Ese es como lo más tácito de este minuto. Me quiero colgar de lo que dijo Marcelo, de esto de que como es una ley, como el Estado lo indica, como el gobierno, como el Ministerio de Educación, y debería darnos los aportes, no es así, Marcelo. Yo me quedé súper, pero no es así. Lamentablemente aquí, y aquí me va a colgar de lo que Marcela, disculpe que la tutee Marcela nos indica que aquí tenemos que apelar al máximo a nuestra creatividad, a todo lo que se pueda reciclar y reutilizar. Yo tengo unos bolillos de botellas de plástico, tenemos unos palitroques de tubos de papel higiénico, papel toalla, que yo creo que en cierto modo también nos ayuda, ¿no? Yo soy educadora de párvulo, este año trabajé con 15 pequeños, con un grupo de familias también muy, muy activo, entonces podíamos hacer cosas. Y yo creo que desde ahí me vuelvo a colgar de lo que decía Marcela, la creatividad no es la piedra de tope. Aquí en estos momentos la piedra de tope, en mi contexto muy particular, y disculpen que también lo exprese de este modo, es la familia y en la comodidad que la nana virtual les ha ofrecido las pantallas, ya sea teléfono, ya sea tablet, ya sea televisión. Antes la televisión era macro, ahora no, en la tablet o el teléfono. Yo digo, llora, teléfono, se deja de llorar. ¡Oh, qué maravilloso! Está molestando, haciendo show, pataleta, no sé, Marcelo, si tú me entiendes bien lo que te estoy diciendo. Sí, perfecto. Teléfono. Todos esos niños van a terapia donde Margarita, ¿ves? ¿Vale? Y niñas. Entonces, simbolizando. Sucede que vuelvo a lo mejor a colgarme de ideas que se han dado aquí. La verdad que esto no es ni pregunta ni nada, es una especie como de comentario. Aquí la educación parte al revés.
Aquí la educación es a la mamá, al papá, a la abuelita, al abuelito, a la familia, y después va a ir permeando solita hacia los niños y las niñas. Como por ejemplo las palabras mágicas, como por ejemplo saludar cuando entramos a un lugar, como por ejemplo tomar el papel que tenemos en el bolsillo, que estamos pelando el dulce, y en vez de tirarlo al suelo, vamos hasta el papelero. Con acciones tan simples como esa. Y ahora justamente incluir esto en la actividad física. Y entre otras cosas también tiene que ver con el lenguaje. Cómo yo también instalo para que se fije esta acción. O sea, uno dice, no, que estar sentado es malo. No, pues no es malo, porque si yo estoy cansada, quiero estar sentado un ratito y descansar. A lo mejor no me hace bien, a lo mejor es más divertido. Entonces, buscar también ese tipo de estrategia. Yo siento que, como les acabo de mencionar, que la educación va a partir incluso de nosotros mismos. Porque yo también cuando estoy cansada, a lo mejor no busco salir de la sala, de mi aula, respirar un poco de aire. Yo trabajo en Precordillera, un lugar maravilloso, y no, pues yo me siento. Entonces, tenemos que reeducarnos en de qué otra forma nuestro cuerpo toma estas pausas activas. No sé si me entiende la idea, porque a lo mejor yo no puedo hacer, como usted también mencionaba, Marcelo, los 60 minutos de actividad física, pero entre una actividad y otra, la batalla del calentamiento, un juego de palabras, movemos los brazos para arriba, para abajo, para el lado, el chuchu, bailamos. Tantos juegos, bailamos un ratito, claro, o levantamos las brazos, o respiramos, o simplemente nos damos la posibilidad de pararnos, nos movemos un poco, hacemos una cita musical, nos volvemos a sentar y retomamos. Yo creo que también está por ahí esto de cómo nosotros vamos a hacer, aparte de nuestro espacio de psicomotricidad, podemos instalar esto del movimiento. Hitler lo mencionaba hace muchos años atrás, que el movimiento es básico, como Marcelo decía, desde el momento del nacimiento, porque es la forma que tenemos de explorar. Pero ¿qué hacemos? Llegan a la sala, ya se sientan, siéntate, y estamos todo el día en aquello, y los pobres niños tienen que asumir que lamentablemente la vida activa es estar sentados escuchando. Muchas gracias. Josecita, No, totalmente. Sí, totalmente, pero hasta que este tema de creatividad, es que yo soy de Brasil, de que cuando llegué aquí y estaban descubriendo que había que utilizar la basura para hacer juegos, yo digo, pero ¿qué están inventando la rueda? Si allá nosotros hacemos esto desde hace muchos años, balones con las medias viejas, que lo sacamos y vamos haciendo con papel, con cinta. Esas pelotas de plástico que nos vendían a nada, que metíamos una dentro de exacto, otra. o las botellas de Coca-Cola de 2 litros, esto que decía el boliche, ¿no? O bate y diferentes cosas, con las pilotas de tenis, del club de tenis que se estropeaba, ponías ahí un clavito y tenías un malabar, y eran muchísimas las cosas. Las cajas de beans, estos beans que son para la fruta, que nosotros hemos trabajado con eso en psicomotricidad para guardar cosas, para saltar, para esconderse, en fin, yo creo que aquí la creatividad, nadie de ningún gobierno ha venido a vigilar nunca la creatividad de un profesor o una profesora, porque no les interesa, porque además van a colapsar, porque como podríamos discutir si llegaron ahí por creativos o creativas, pero yo no creo la van que, a discutir en nosotros. Yo creo que en este sentido, al estar en una escuela rural, pues esto ya es un pan comido. Es un pan comido. Y otro, esto quiere dejar los niños sentados en clases porque hay silla o porque hay un espacio para sentar. Sácalo todo, por ejemplo, y dice, hoy no tenemos lugar para sentar. Y deja un montón de juegos y a ver cómo van a moverse. Y no digas nada, se va y vuelve, pero son propuestas, así que no es una guía de qué tenemos que hacer efectivamente, pero yo creo que esta ley para ti ya viene hecha, es decir, ya tú no tendrás ningún problema. El espacio rural es el ideal que buscamos, que los niños pueden salir a jugar, y si hay que salir y respirar, pues salimos y jugamos, que sea con una cometa, que sea con un coche de madera, un coche inventado con una botella de Coca-Cola y así sucesivamente. Salir a recolectar diferentes hojas, van a caminar, van a estar en altura, van a bajar a la tierra. Yo creo que ahí hay mucho más posibilidades que en otros lados, digamos, que en la ciudad incluso. Yo también, yo pienso lo mismo. Gracias por tu aporte. Sí, bueno, acá en el chat voy a leer 2 chats.
Dice Paulina, en nuestro colegio los niños y niñas de educación parvularia tienen 45 minutos diarios de educación física más psicomotricidad como taller electivo. Ese sería nuestro basal y debemos agregar 60 minutos. ¿Cuál es el mínimo aceptable basal como punto de partida? 60 minutos diarios. Ese es el mínimo. Ese sería el mínimo. Y yo entiendo, Paulina, que colegios como el tuyo, que lo conozco, un abrazo, Paulina, están complicados por eso, porque hay colegios que sí tienen mucha actividad física. Y yo creo que por eso la ley apela a la parte que decía Marcelo, a la equidad, a que esto se tiene que equiparar, ¿ya? Entonces, yo creo que ahí hay cosas que hablar en equipo, porque se supone que son 60 minutos, que Marcelo lo está diciendo. Yo creo que hay colegios que ya tienen la ley implementada hace rato. Entonces ahí ustedes tienen que plantear cómo la tienen implementada, ¿ya? Ahora tampoco nadie les va a fiscalizar. Yo creo que cada colegio en conciencia o escuela tiene que decir, bueno, pero es que esto ya nosotros lo tenemos implementado. Bravo. Pero como está nombrada como actividad de educación física, que creo entender que era como una sesión de educación física, pues tan simple como a la ley, a la trampa, la máxima, lo pones un nombre que ahora ya no se llama educación física, que si no sería claro, actividades recreativas, y al final la coordinación en fin, es la educación física, desde que no tenga un aspecto totalmente pedagógico, vinculante, sino que es una cosa más transversal, donde puede mezclar grupos, etcétera, etcétera. Aquí también es cuando una escuela ya piensa en que es importante el movimiento e implementa tanta dedicación a la educación física y psicomotricidad, ya tiene en su organización, digamos, pedagógica, proyecto, ¿no? Proyectiva del centro, que da importancia al movimiento. Y entonces aquí sería simplemente cómo reestructuraríamos para dar cabida a la ley. Tampoco no tendría grandes problemas en adaptarla. No, lo que pasa es que si hay colegios que tienen, por ejemplo, una hora de psicomotricidad y otra de educación física, y lo tienen 2 veces a la semana, ya tienen 4 horas a la semana, más estas 6 horas a la semana serían 10 horas. Entonces, claro que ahí los colegios tienen que empezar a compensar y ver, etcétera. Sí. Sí, justamente esa pregunta hacían acá sobre si, claro, si es necesario, obligatorio que estén los 60 minutos diarios para cada estudiante, porque es de educación media, pregunta Constanza. Ya que ella trabaja en un liceo de enseñanza media y hay un gran porcentaje de estudiantes que en sus tiempos libres, recreos, almuerzos, están con el celular, los videojuegos en los celulares. Bueno, ahora tenemos la nueva ley también acá, dice Karen, que la iniciativa de prohibición de uso de celulares en la escuela, que va a ir a complementar también esta nueva ley. Ojalá sí, que sea prohibido, no se puede dejar, no porque no es un celular, es un ordenador. Esto de tener un móvil, se quedó en el pasado. Uno tiene en su bolsillo, tiene una cámara fotográfica, tiene un ordenador portátil, tiene un grabador de voz, es decir, no es un teléfono aquello que decíamos, que nos quedamos con la palabra móvil para simplificar, un smartphone, pero al final es un ordenador que uno graba, el otro cuando está en el lavabo, graba peleas, graba cosas que no tiene que grabar. ¿Por qué? Porque todavía su cerebro no está preparado para discernir lo que podría ser un problema, incluso criminal, policial o legal, como en la serie esta tan hablada de adolescentes, ¿no? Del Reino Unido, y que al final está Pubertad, que también pueden verla. ¿Perdona? Está Pubertad, que es una serie catalana que también pueden verla. Ah, sí. Y al final, cuando uno está vinculado al mundo educativo, cuando va a asistir a estas series, dice, pero es que todo esto ya está dicho, pero por activa y por pasiva. Pero hay gente que todavía se sorprende, que significa que están en otro mundo, Exactamente. Y habría que hacer, pues, educación, formar y explicar y enseñar. Mucha.
Ya para ir cerrando, Magdalena pidió la palabra, Magdalena González. Hola. Hola. Me pasa que me genera un poquito de desconfianza la ley como de tan amplia que es, y pienso como en la realidad de cómo la educación se ha ido transformando o radicalizando en los últimos años. Trato de pensar en la mayoría de los liceos, escuelas, y pienso, ¿qué opinaría el director si es que yo llego y le digo, hagamos una asamblea de niños y preguntémosles a qué quieren jugar? Como que no sé cómo recibirían eso. Entonces, primero tengo como esta duda de qué, porque nosotros tenemos una línea marcada de los derechos de la infancia, y pese a que es una ley, no es una línea que esté marcada en la generalidad de los administrativos, de los directivos. Una falta. Entonces, por un lado me pregunto, ¿qué estarán pensando ellos con esta ley? ¿Cómo ellos ven esa aplicación? Por otro lado, pienso que efectivamente si uno ve y analiza la educación rural, los niños, sobre todo en educación rural, pero también en educación urbana, nosotros vemos que los niños ya tienen ideas respecto a qué quieren jugar. Entonces quizás ahí como sería mucho más importante que como adultos utilicemos la plataforma de esta ley para poder formarnos en cómo mediamos estas iniciativas de los niños. A mí me pasa que en los diversos entornos en los que yo trabajo me veo continuamente en jaque respecto a cómo permito que los niños desarrollen su juego autónomo, porque me desvío un poco, pero en la sala de psicomotricidad nosotros como resguardamos esta garantía, generamos esta garantía de derecho del juego autónomo de los niños a través de un espacio seguro, con una infraestructura segura. Pero cuando uno juega en otros contextos, hay riesgos asociados. Entonces, a mí, que yo soy una persona súper formada en el tema, a mí me genera conflicto qué tanto puedo permitir ese juego autónomo en los niños. Entonces, me pasó, por ejemplo, el lunes que estaban en una plaza jugando unos niños y se empezaron a subir más y más niños y el juego empezó a ser cada vez más divertido y más peligroso. Y yo, por mucho que intenté segurizar el juego y decirle a los niños, por favor, están dando vueltas muy rápido, afírmense bien que el suelo es duro, hay cemento, hay unos maceteros. Es el típico juego que puedes terminar mareado, vomitando. Exacto, sí. Y lo resguardaba, alguien se está mareando, entonces cada ciertos segundos los niños paraban, se bajaban los mareados, o sea, estaba el juego hiper regulado y los niños lo estaban pasando maravilloso, pero de repente se pone una niñita que no estaba jugando, se pone al lado y justo un niño se suelta de la baranda y se apoya de los brazos y queda con los pies colgando, y la bota la niña y se pega de cabeza en el concreto. Entonces, al final, yo me sentí tan mal porque intenté... ya, entonces, pero pensemos que incluso yo que tengo ya ciertas herramientas incorporadas, aún así me enfrasqué en una situación en la que ahora lo voy a pensar 10 veces antes de darles tanta autonomía a los niños en su juego. Ya, y esa soy yo. ¿Cómo podemos, como adultos, empezar a formarnos para que podamos apoyar efectivamente esta autonomía de los niños en contextos donde no todo es tan seguro como una sala de psicomotricidad? Entonces, por un lado, claro, van estas dos líneas. Un lado como el cuestionamiento político de en realidad qué buscarán, qué estarán pensando los directivos en cómo se aplicará esto, y por otro lado, cómo nos formamos como adultos para ir generando este apoyo en esta autonomía de los niños. Lo que pasa es que la autonomía de niños y niñas siempre nos va a asustar a los adultos, ¿vale? Y espérate de los adolescentes, es terrible. Y no me digas. Ya te viene ya, Marcelo. Va llegando, va dando señales ya. Pero, a ver, dijiste una pregunta al principio y yo ahí voy a volver a los derechos infantiles. O sea, hay que empezar a hablar con las palabras que corresponden. Hay directivos que en estos momentos vulneran derechos infantiles. No permiten que ellos los ejerzan. Y eso es un problema enorme que tenemos. Ahora, yo creo que nos has dado una idea de averiguar también
Marcelo, ¿no? Con Margarita podríamos averiguar qué formación necesitan. Porque no sé si necesitan enseñar un deporte, enseñar danza o hacer una sala de psico. Yo creo que a veces la formación, bueno, eso es algo que igual ahora terminé hoy día un artículo de eso, pasa por el tema de cómo generar competencias de empatía, de comunicación hacia personas ya profesionales, para poder precisamente estar disponible a estas cosas de las necesidades infantiles. ¿Ya? Yo también pasé por ese juego que tú nombras, pasé yo, como Marcela Hernández, tengo cicatrices, pasé como mamá por ese juego y mi corazón tiene cicatrices. En fin, yo creo que el miedo y lo que dice Yasna, el adultocentrismo es algo que tenemos que trabajar en las formaciones. Nosotros lo vemos con Marcelo siempre. Como Madalena también ha puesto la parte personal, yo estaba en casa, llama el teléfono, como padre, la primera cosa que te miras a ver dónde es la escuela de tu hijo y dice, ¿qué ha pasado? Viene porque está tiene abierto la cabeza y claro, yo estaba en Barcelona, tengo 1 hora hasta llegar, no pasa nada, que ya está tranquilo, pero que tiene que llevarlo al hospital. Llevo al hospital, habría que poner punto. 2 años tenía. Un padre cualquiera o que no está formado, que no tiene esta perspectiva de vida, ya echaría la bronca a la profesora y yo digo, ¿qué ha pasado? Pues nada, ha caído así, de esta altura, tal, eso explico, no pasa nada. 3 años después, otra vez, del otro lado de la cabeza, mismo sentido, jugando, se cae de un neumático, jugando en el patio, bate con la cabeza, choca con la cabeza en la pared, se abre. Pues, ¿qué significa esta expresión? Que uno tiene que estar preparado para solventar. El único que pido a las profesoras y los cuidadores es, cuando pase algo, sepas actuar. ¿Por qué pasará? Porque pasará. Algún momento dado puede pasar. Y si estamos en la sala de psico, es un engaño que es segura. Porque hay niños. Es segura si sacan los niños, porque hay movimiento. Es segura emocionalmente, Magdalena. No confundamos con que no vayan a pasar accidentes. Nosotros podemos estar allá y controlar todo. Es distinto golpearse la cabeza contra el concreto que contra un bloque de esponja. A eso me refiero también con condiciones de seguridad. No vamos por esta idea de puntuales, ¿no? Porque si no podríamos dar diferentes ejemplos de qué podría pasar. Depende del suelo, puede girar y deslocar la rodilla. Puede ocurrir muchísimas cosas. O te puedes caer de un árbol y no por eso vamos a cortar los árboles, no sé. Sí, hay que minimizar, sí, hay que controlar, anticipar también, pero lo que tenemos que tener claro es que si pasa, necesitamos actuar, y si no sabemos actuar, necesitamos llamar a alguien que sabe actuar. Una de las preguntas en un examen que aplicamos en una asignatura que se llama Infancia, Salud y Educación es, hay 3 niños jugando en el patio, en estas casitas que tienes que subir y tiene un tobogán, y entonces se caen de arriba una y otra. Uno está inconsciente y otro sangrando. Y viene un otro que te viene a avisar a quién atiendes primero y cómo actúas. Y entonces te vas a la respuesta de quién está inconsciente, tal, nivel de riesgos, y a ver quién actúas primero, si vienen todos los niños para ver la situación, cómo lo haces, cómo actúas. Y una de las cosas que hace es educación. Por ejemplo, a los niños de aquí hay un proyecto que se nombra de los primeros auxilios desde la edad de parvulario, que tienen que saber que 1, 1, 2 y graban boca, nariz, ojos, que es el número de llamada de emergencia por si acaso están en casa y pasa algo, por ejemplo. Y es un trabajo de educación. ¿Por qué? Porque puede pasar. Ahora bien, si ves que hay niños jugando piedras para arriba y todos pasando por debajo, tienes que incidirte como adulto y decir, no hagamos esto porque no está correcto jugar de esta forma. Le das bloques de espuma, le das otras cosas que no te vayas a hacer daño. O prohibir cierto material que siempre hemos hablado. O sea, hay materiales adecuados a una determinada edad y hay materiales adecuados a otra edad. Hay pelotas de espuma y hay pelotas que pesan 1 kilo y no puedes jugar con la misma pelota con los mismos grupos.
pero yo creo que la respuesta está cómo podemos estar seguros con esta ley y mover y tal. Me hago una otra anécdota que cuando con los niños allá, con nuestros estudiantes de aquí, de futuras maestras de parvularios, comienzan a querer estirar, porque están acostumbradas en educación primaria de que los profes estiran antes de comenzar a hacer el ejercicio. Y entonces hacemos la anécdota de imaginar ahora un parque donde se encuentran 6 niños, niñas, que se conoce y dice, nos jugamos a ver quién para, quién, de pilla, y dice, pero espera, primero déjame estirar aquí la pierna, ahora estiramos los brazos, nadie se calienta, comienzan a jugar corriendo, y entonces sacamos estas ideas que nos han formado de que tenemos que poner unas cosas, reflexionamos críticamente si realmente necesitamos seguir con este tipo de acciones, y a partir de aquí pues saldrán más cosas. Sacamos los bloqueos que comentaba la Josecita antes también, ¿no? La formación previa, digamos. Bien. No hay una respuesta, Magdalena, no hay una respuesta. Sí, y finalmente, claro, creo que tiene que ver con eso, cómo podemos también como adultos lidiar, una forma de decirlo es como nuestro adultocentrismo, pero también como nuestras preocupaciones, porque nosotros queremos que los niños jueguen, pero también queremos que estén bien, en cierta forma ya tenemos ciertas nociones del mundo que no tienen todavía, entonces quizás nociones del riesgo, y cómo lidiar con eso y poder acompañar el juego sabiendo poner el límite cuando hay que ponerlo y no antes o no después. Como creo que ese aprendizaje de como ese marco, creo que sería importante que pudiésemos inculcar en los profesionales, pensando en que esta ley podría implementarse, por ejemplo, en recreos, en horas de almuerzo, en momentos donde les facilitemos un espacio, una infraestructura lúdica. Exacto. De alguna forma, y estar ahí como adultos resguardando el juego desde la distancia para que el juego se genere, participando también, como dice Sofía, jugando con ellos, pero también permitiendo que ellos desarrollen su juego. Creo que necesitamos ese espacio de formación, sobre todo los adultos, más que los niños. Como que creo que en ese lugar los niños hay que dejarlos jugar y acompañarlos. Gracias, Magdalena, por tus aportes. Sofía ya está conectada y ya para a ver si quiere tomar su palabra. Hace rato que nos había pedido. Tenía problemas con la aplicación. Bueno, mi nombre es Sofía, fui alumna de la maestra Marcela en la USACH, así que he aplicado todo lo que pude aprender de ella. Vivo en Valdivia, tengo una escuela de baile y también en mi caso como apoderada del colegio de mi hija tiene 8, veía que había esa falta de esta área, sobre todo en pre-kinder y kinder, y propuse, aprovechando que el colegio no tenía coro, y yo también tengo mucha formación coral, de decirle, perfecto, trabajemos desde la infancia para generar un coro nuevamente en el colegio. Y implementé un taller que se llama Cantos y Juegos, donde hay un trabajo interdisciplinario de la actividad física y de técnicas codales, que es juego y canto. Yo creo que una de las cosas que son importantes es que tenemos dentro de estas dinámicas de juego y sobre todo potenciar este juego autónomo, es saber qué está pasando en el momento, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les pregunto ahora qué es lo que están pegadas todos los niños y las niñas, ¿qué me dirías tú? ¿Qué les gusta ahora a los niños? Entonces yo no puedo quizás preguntar en una asamblea, oye, ¿qué quieren jugar? Sino que entender, por ejemplo, yo tengo súper claro que en este momento las guerreras K-pop es lo que pega, no sé si en los otros países, pero guerreras K-pop hasta por lo menos los 13 años. Entonces, mi dinámica de la clase, yo la voy a adaptar a lo que las infancias, ¿cierto?, están moviéndose. Entonces, por ejemplo, si tú me dices, ¿sabes que vi a los niños que estaban todos en algo que gira y todo? Más que limitarlo, podemos innovarlo. Entre generar su juego autónomo, pero poner ciertas indicaciones de trabajar con equipo. Podemos hacer una guía donde estas instancias de juego no sean
peligrosas. O sea, sí tenemos que educar a los niños, que de repente con un golpe o alguna situación que se puedan caer, después van a entender que esto no va a suceder nuevamente. Dentro quizás de las falencias del adultocentrismo está este tema de que dejamos de jugar. Y como dejamos de jugar nosotros como profesionales, ¿cierto? Yo ya voy a mis 40 añitos, pero sigo jugando con mi hija, sigo jugando con mi familia. Por ende, como no dejo de jugar, siempre voy a estar innovando, y eso también es una responsabilidad de nosotros como adultos o como guías. ¿Ve? Sí. Y hay otros factores determinantes. Sí, podemos hablar de las terapias. Yo tengo el caso de mi hija que va a terapeuta ocupacional, y mi hija es una niña que es hiperactiva, que tiene altas capacidades cognitivas, pero que se regula emocionalmente. Y ella baila desde los 2 años, va a talleres de actividad física, juega con la mamá, ve nada de pantalla, 20 minutos de Duolingo pero ella sí tiene que tomar medicamento, no por su hiperactividad, sino por un tema de su regulación emocional. Entonces también aquí hay otro desafío dentro del movimiento, es cómo nosotros también nos vamos capacitando en las realidades actuales, ¿cierto? Desde las neurodivergencias, desde la adaptación, pero sobre todo es preguntarnos a nosotros mismos como profesionales que cuándo fue la última vez que jugamos. Y jugamos sin nosotros tener a cargo ese juego. Y cuando nosotros generamos ese cambio de switch, podemos ver el juego, guiar el juego a distintas etapas sin, a veces, o sea, con una programación según un objetivo, pero adecuándonos también a las energías, a lo que está pasando en ese momento con nuestras infancias. Entonces, eso también es fundamental. Todo ese tema hay que reflexionarlo. Muchas gracias, Sofía. Es como para harta reflexión, dijiste muchos temas distintos, sí. Pero también es importante eso, como la experiencia propia con la familia, cómo puedo desde ahí acompañar a mi hijo, también si es necesario diagnosticar, o sea, llevar a un especialista, un terapeuta, psicomotricista también. Y desde ahí nosotros, para ya ir cerrando, me voy a despedir y luego, bueno, Marcela y Marcelo, realmente les agradecemos esta oportunidad de poder escucharlos. Nos llevamos muchas ideas, también muchos desafíos por hacer en esta implementación de la ley. Pero claramente nos quedamos que acá somos todos creativos y tenemos esta necesidad de continuar con la formación y también tomar este liderazgo en los equipos, que es muy importante. Yo también tengo la experiencia que sí, en un proyecto de psicomotricidad de la escuela en que trabajo acá en San Joaquín, en la comuna de Santiago, hicimos estos grupos de niños donde ellos opinaban lo que querían y ellos decían qué materiales les gustaría tener. O sea, también hay que tener confianza en que los niños sí pueden decirnos mucho y tomar desde ahí y desde ahí también trabajar en ello. Así es que realmente muy agradecida por este espacio desde Espacio CISEP, donde nosotros tenemos terapia psicomotriz y ahora talleres de veranos de diversas disciplinas. Los invitamos a conocernos en nuestras redes de Instagram, @Espacio CISEP. Marcelo, si quieren decir alguna conclusión, algunas palabras de cierre. Muchas gracias. Yo planteé mi preocupación cuando ya empiezan a aparecer estudiantes con hijos y hijas grandes. Como la Sofía. No, pero feliz de haberles hecho clase y que aparezcan en mis espacios. Nada, que nosotros somos nosotros, profesoras, profesores y todos quienes estén en la escuela, somos los encargados y encargadas de activar el movimiento y permitírselo a niñas y niñas. Yo creo que hay pura creatividad. Cuando yo tenía 18, gracias, Sofía, puedo dormir tranquila. Yo, nada, agradecer también la oportunidad de poder hablar con ustedes, pues explicar 4 cosas que nos hemos vivido y podemos contar. Al final la diferencia es el tiempo de estar dedicando a estudiar un poco más o estar más a la práctica y que nos lleva un camino diferente del otro.
y al final este intercambio es lo que más puede tener la importancia, ¿no? Y aquí en este tema de la ley, es igual que la educación en general, pensar una persona como una persona y no como un grupo de personas y que todos tienen que hacer lo mismo. Y aquí, pues yo creo que culminando con esta explicación o esta exposición de Sofía, donde dice de su hija, y claro, nosotros estamos hablando de una ley que dice fuera educación física, aparte de la educación física, hay que hacer algún tipo de trabajo para que los niños y niñas puedan moverse, y cosas que ya puede estar pasando, como puede ser el caso de la escuela rural o el otro caso de la escuela que tenían de educación física y podemos ampliar para otros tipos de actividad. Entonces el debate de la ley creo que es muy importante y pensar también en formaciones. Nosotros estamos en un proceso de transición en la Universidad de Barcelona donde tenemos muchísima idea. En este último año hemos tenido incorporación de nuevos profesores. La Marcela es una de la incorporación del último año y junto con otro profesor que estamos en la parte de parvularios, fuera otros que están también en la educación primaria, y tenemos muchísimas ganas e ideas de hacer propuestas formativas donde Chile está en nuestra, sí, bueno, de entrada a Chile, pero también ampliando a Latinoamérica, está en nuestro radar. Y ojalá que esta ley sirva también para que comencemos a movernos y pedir autorización a la universidad a hacer propuestas formativas conjuntas y llevarnos, ¿no? Llevar este conocimiento hacia ustedes, e incluso si de caso alguna propuesta de ir hasta ahí y hacer propuestas prácticas que sería, o que vengan hasta aquí también. Pero claro, poco margen o a largo periodo, no sabemos cómo, lo vamos a hacer algo. Así que invitamos a manteneros en contacto con CISEP, que es nuestro canal directo con Chile. LATAM. Tenemos que pedir a LATAM que patrocine este espacio. Gonzalo, esto contigo. Claro. Envía un correo. O Level. Envía a Iberia también por si de caso, ¿eh? Sí, lo sé. Un abrazo a todas quienes nos conocemos y nos vemos hace muchos años ya, y que no veía hacía tiempo. Con gusto, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias a todos por conectarse.